El comedor principal de la enorme mansión estaba sumido en una atmósfera solemne, envuelto por la luz tenue que se desprendía del enorme candelabro de cristal suspendido en el techo. La mesa, larga y majestuosa, podía acomodar a 20 comensales, pero esa noche apenas 3 lugares estaban ocupados. En un extremo, David descansaba con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, sus ojos clavados en el plato intacto frente a él. Al otro lado, su padre saboreaba tranquilamente una copa de vino, con el porte sereno de quien está acostumbrado a controlar cada situación. En medio, su madre lo observaba en silencio, con las manos finamente entrelazadas sobre el mantel. «Esto es ridículo», dijo David, rompiendo el silencio mientras empujaba el plato lejos de él con desdén. «No puede estar pasando». Su padre levantó la vista, con una calma estudiada. «Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. David, no es algo que esté sujeto a discusión. No te estamos pidiendo tu opinión. Es una decisión tomada». David se reclinó en su silla con brusquedad, pasándose una mano por el cabello oscuro. «Claro, una decisión que se tomó sin consultarme». «¡Qué detallazo!», murmuró con sarcasmo. Su madre frunció el ceño. «No se trata solo de ti, hijo. Esto concierne a la familia entera, a la herencia, a nuestro legado». David entrecerró los ojos, incrédulo. ¿Y preservar ese legado implica casarme con una completa desconocida? ¿Una mujer que ni siquiera muestra su rostro? «La conocerás pronto», intervino su padre, dejando la copa sobre la mesa con firmeza. «Anna proviene de una familia honorable. Es un acuerdo beneficioso para todos». David bufó, cruzando los brazos. «¿De verdad? ¿Y qué clase de persona se presenta cubierta por un velo? ¿Tiene algo que esconder? ¿Una cicatriz, quizás? ¿O tal vez lleva una doble vida?» Su madre lo reprendió con dureza. «No seas cruel, David. Puede haber razones personales para su reserva. No tienes derecho a juzgarla sin conocerla. Pero ustedes sí tienen derecho a imponerme una vida entera con ella», replicó él. «¿Por qué tengo que ser yo el que se sacrifique? ¿Por qué no buscan a otro idiota dispuesto a casarse por negocios?» Su padre se irguió con gravedad. «Porque tú eres nuestro hijo, nuestro heredero. Y este matrimonio es clave para cerrar acuerdos importantes. Es una alianza estratégica, no una historia de amor». David soltó una risa amarga. «Ah, perfecto. Entonces se trata de una transacción, como si estuviéramos negociando acciones». «No dramatices», dijo su madre, suavizando el tono. «Nadie espera que la ames desde el primer día. Solo que la respetes y hagas tu parte». David apretó los puños sobre el mantel. «¿Mi parte? ¿Renunciar a mi futuro? ¿A elegir por mí mismo? ¿Eso esperan?» «Tendrás todo lo que necesites», respondió su padre con frialdad. «Y ella también. No le faltará nada». De pronto, David se levantó de golpe, arrastrando la silla con fuerza. «Yo no necesito nada de esto», espetó con la voz contenida por la rabia. «La conocerás mañana», declaró su madre, también poniéndose de pie. «Y espero que ese día actúes como el hombre en quien te criamos». David la observó en silencio, la mandíbula tensa, el pecho agitado. No dijo una sola palabra. En lugar de eso, se dio media vuelta y abandonó el comedor, con la frustración caminando junto a él como una sombra persistente. Esa noche, en la penumbra de su habitación, David se sirvió un whisky y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba a lo lejos, indiferente a su dilema. Se llevó el vaso a los labios y bebió de un trago. El ardor del alcohol apenas si mitigó su furia. Mañana. Ese maldito mañana en que conocería a Anna. Y entonces vería exactamente qué estaban tramando sus padres. Una cosa era segura. No pensaba facilitarles nada. La finca Whitman vibraba con una actividad cuidadosamente medida. A pesar del ajetreo del personal que ultimaba los preparativos para la cena, todo se desarrollaba en un silencio casi ceremonial. David avanzó por el pasillo alfombrado hacia el salón formal, con el rostro sereno pero una tormenta de pensamientos agitándole por dentro. Al entrar, su padre le dirigió un leve asentimiento, seco y acostumbrado, mientras su madre esbozaba una sonrisa tensa, como si intentara anticipar y calmar cualquier posible desacuerdo. «Sek llegará en breve», anunció ella mientras alisaba con precisión el tejido de su vestido,
sin mirarlo del todo a los ojos. Estupendo, musitó David, ajustando con distracción los puños de su camisa. El sonido de tacones resonando sobre el suelo brillante captó su atención. Dirigió la vista hacia la entrada justo cuando una figura femenina ingresaba, acompañada por un hombre de porte distinguido, uno de los patriarcas de la familia Whitman. La mujer caminaba con una calma firme, una gracia ensayada. Llevaba un velo largo que descendía desde lo alto de su cabeza hasta los hombros, cubriendo su rostro por completo, salvo por sus ojos, un par de orbes grises, intensos, serenos y perspicaces. David no pudo evitar sentir que lo escudriñaban, como si pudieran desarmarlo con una sola mirada. «David», dijo su madre, dando un paso hacia adelante con una sonrisa educada. «Te presento a Anna». Anna se inclinó brevemente en señal de respeto. «Es un honor conocerte», pronunció con una voz pausada, casi etérea. David dudó antes de tenderle la mano, como dictaba la cortesía. Sin embargo, su mente iba demasiado rápido, girando sobre el velo y lo que éste escondía. «Igualmente», respondió, aunque sus palabras salieron sin fuerza. Ya en el comedor, los 5 ocuparon sus lugares alrededor de la mesa larga y pulida. El ambiente estaba cargado de formalidad, y cada gesto parecía ensayado. David apenas logró seguir las conversaciones superficiales de sus padres. Sus pensamientos seguían regresando, una y otra vez, hacia Anna. Su quietud, sus respuestas contenidas y el enigma que era su rostro cubierto. A mitad del segundo plato, la incomodidad se volvió demasiado intensa. David dejó el tenedor en el plato y la miró fijamente. «No necesitas mantener eso puesto», dijo en voz baja, pero con un filo claro. «Aquí nadie va a juzgarte». Su madre lo fulminó con la mirada, pero Anna no se inmutó. Mantuvo la calma, los ojos firmes, y contestó sin elevar el tono. «Te agradezco tu interés, pero prefiero continuar así». David alzó una ceja, con incredulidad. «¿Estás ocultando algo?» «David», intervino su madre con un susurro agudo, claramente desaprobatorio. «Está bien», dijo Anna con serenidad, y lo miró de frente. «No escondo nada que tenga relevancia. Lo que hay bajo este velo no afecta lo que se espera de esta unión». Las palabras cayeron como plomos sobre la mesa. David se echó hacia atrás, cruzando los brazos con expresión tensa. «Unión. Qué palabra tan comercial para hablar de matrimonio. ¿Acaso no es eso lo que buscan nuestras familias?», replicó Anna con firmeza. «Una alianza. Lo mismo necesitamos nosotros. No hay razón para mancharlo con expectativas románticas innecesarias». La franqueza de sus palabras dejó a David desconcertado. «¿Eso piensas? ¿Que esto es solo un negocio? ¿Y tú no?», devolvió Anna, sin apartar la mirada. David abrió la boca, pero nada salió. La calma de ella contrastaba demasiado con el torbellino emocional que lo consumía. «Quiero saber con quién me estoy casando», dijo al fin, con la voz más baja, pero cargada de intención. «No solo tu nombre o tu apellido. Quiero conocerte de verdad». Anna lo contempló unos segundos antes de responder. «Eso sucederá con el tiempo. Pero por ahora, lo único relevante es que ambos comprendamos nuestro papel en esta unión. Yo ya he aceptado el mío. Espero que tú también lo hagas». Las palabras lo golpearon de lleno. David sintió que el calor subía por sus mejillas, pero justo cuando iba a contestar, el padre de Anna carraspeó con discreción. «Tal vez sea buen momento para servir el postre», sugirió, con tono diplomático. El resto de la velada fue una coreografía incómoda. Sus padres trataban de aligerar la atmósfera con comentarios insulsos, mientras Anna conservaba su imperturbable compostura. Al llegar el momento de la despedida, David acompañó a Anna y a su padre hasta la puerta. Justo cuando Anna giró para marcharse, David sintió que algo dentro de él lo empujaba. No pudo contenerse. «¿Por qué actúas como si todo esto no significara nada?», le preguntó David en voz baja, la frustración temblando en sus palabras. Anna detuvo la mano que acababa de posar en el marco de la puerta. Lentamente giró la cabeza para mirarlo, sus ojos grises penetrantes encontrándose con los suyos. «Importa», respondió con calma, «pero no de la forma en que crees». Sin esperar una réplica, cruzó el umbral y se perdió en la oscuridad de la noche, dejando a David solo, atrapado entre la ira y un inexplicable destello de curiosidad que no lograba sacudirse.
El día de la boda llegó con todo el esplendor y la pompa que uno esperaría de una unión entre dos familias poderosas y adineradas. La finca estaba adornada con flores frescas que perfumaban el aire y candelabros de cristal que colgaban del techo, esparciendo destellos de luz por todo el recinto. Invitados ataviados con trajes y vestidos de alta costura, se movían entre conversaciones llenas de cumplidos forzados y especulaciones susurradas. David permaneció al final del largo pasillo, su postura rígida como una estatua y el rostro marcado por la frustración que no podía ocultar. Para él, aquella ceremonia, por más extravagante que fuera, se sentía vacía, una puesta en escena a la que no tenía intención de sumarse. Entonces, la puerta se abrió y Anna apareció envuelta en un vestido blanco que parecía flotar a su alrededor, un velo cubriendo su rostro de arriba a abajo. La sala quedó en un silencio reverente. Sus movimientos eran elegantes, llenos de dignidad, y su presencia imponente, pero el velo seguía firme, ocultando sus rasgos. La mandíbula de David se tensó, consciente del peso de todas las miradas clavadas en ella. Murmullos apagados, apenas disimulados tras sonrisas protocolarias, resonaban en sus oídos. Ella aún no se ha quitado el velo. Quizás hay una razón para eso. Estará escondiendo algo. La ceremonia continuó con la formalidad habitual. Votos intercambiados, anillos deslizados con precisión en los dedos, y finalmente, el oficiante declaró solemnemente: «Ahora pueden besar a la novia». David dudó, su mirada fija en Anna. Ella inclinó la cabeza apenas perceptiblemente, pero no hizo el menor intento de levantar el velo. Con un suspiro resignado, David depositó un beso seco, distante, en la tela que cubría su mejilla. El gesto, más un trámite que una muestra de afecto, se dio mientras los aplausos resonaban en la sala. Sin embargo, David podía sentir la tensión en el aire. Los juicios tácitos de los invitados se clavaban en su piel, un peso invisible que lo oprimía. La recepción fue un despliegue ostentoso de champán, música y risas, pero para David y Anna, la atmósfera se mantuvo gélida, distante. Sentados uno al lado del otro en la mesa principal, estaban como dos mundos que no lograban encontrarse. David bebía en silencio, escudriñando a la multitud. A su alrededor captaba fragmentos de voces. ¿Por qué no muestra su rostro? Quizás oculta algo. ¿Te imaginas casarte así, solo por conveniencia? La vergüenza y la ira burbujeaban dentro de David, mezclándose con la impotencia. Lanzó una mirada hacia Anna. Ella, impasible, mantenía una postura impecable, como si los susurros que los rodeaban no existieran. Su velo permanecía inmutable, la barrera entre ella y el mundo. Cuando la noche finalmente llegó a su fin, David y Anna fueron conducidos a la suite privada preparada para ellos. La tensión entre ellos era palpable mientras atravesaban la puerta. Esta se cerró suavemente detrás de ellos, aislándolos del bullicio exterior. David se quitó la chaqueta y la lanzó a una silla cercana, dándole la espalda mientras la frustración finalmente rompía la presa. «¿Vas a mantener esa cosa puesta?», preguntó, señalando el velo con el dedo. Anna, con calma absoluta, se quitó los guantes y los colocó cuidadosamente sobre la cómoda. «Hasta que esté lista», respondió con serenidad. La risa amarga de David resonó en la habitación. «¿Lista para qué? Para que sea el momento de revelar qué, lo que sea que estés escondiendo. ¿O simplemente estás disfrutando este juego?». Anna se giró para enfrentarlo, sus ojos grises encontrándose con los suyos a través del tejido que la cubría. «Esto no es un juego, David», dijo con firmeza. «Y no estoy ocultando nada que realmente te importe. Quizás a otros sí, pero a ti, no». David sintió la rabia hincharse en su pecho. «¿Y qué pasa conmigo?», replicó. «Soy yo quien está ahí parado mientras la gente murmura sobre su esposa como si fuera un misterio. ¿Tienes idea de lo que se siente eso?». Anna mantuvo la mirada sin titubeos. «Si las opiniones de los demás pesan más para ti que lo que siento yo, tal vez debas reconsiderar que es exactamente este matrimonio». La ira de David vaciló en ese momento, tocada por una verdad incómoda. Pasó una mano por su cabello, exhalando con brusquedad, sintiendo que quizá el peso de la noche era mucho más que una simple boda arreglada. «Solo quiero saber la verdad, Anna», dijo David con voz contenida. «¿Por qué no me permites verte cuando sea el momento adecuado?». Ella lo miró fijamente, sin parpadear.
¿Y quién decide cuándo es el momento adecuado? Replicó con un tono firme, casi desafiante. David no supo qué responder. Su mente se enredaba en un torbellino de frustración y confusión, un nudo que no lograba deshacer. Por un instante, sus ojos buscaron los de ella, pero no encontró respuesta que apaciguara ese desasosiego. Finalmente, se dio la vuelta con pesadez y se acercó al pequeño bar de la suite para servirse un vaso de whisky. Tomó un sorbo largo, intentando que el ardor interno apagase, aunque fuera por un momento, el fuego que sentía en el pecho. Muy bien, murmuró con voz entrecortada. Guarda tus secretos, Anna, pero no esperes que yo espere para siempre. Ella permaneció en silencio. Sin una palabra, se sentó en el tocador, con movimientos delicados y medidos, quitándose los pendientes con la precisión de quien repite un ritual conocido. El silencio entre ellos se volvió pesado, tenso, casi tangible, como una pared invisible que los separaba. David bebió el resto de su whisky de un trago. El ardor no lograba calmar ese vacío creciente. Esta no era la vida que había imaginado para sí mismo. Y sin embargo, en medio de esa decepción, una vocecita insistente le decía que había más en Anna de lo que ella quería mostrar. La noche avanzó con ellos apartados, cada uno en un lado de la amplia suite. La distancia física parecía reflejar la brecha emocional que los separaba, pero en la quietud que precedía al sueño, David no pudo evitar preguntarse, como ya había hecho antes en silencio, que se escondía realmente bajo ese velo. Los días posteriores a la boda transcurrieron en una confusión de silencios incómodos y una cortesía distante que ambos trataban de mantener. David hacía lo posible por evitar a Anna, refugiándose en su oficina o emprendiendo largos viajes de negocios para escapar de la mansión y el peso de la unión forzada. Sin embargo, a pesar de su frustración, no pudo evitar fijarse en pequeños detalles de ella. La manera en que se movía por la casa con una elegancia natural, serena y pausada. La presencia casi autoritaria que emanaba, sin alzar la voz ni buscar protagonismo. Fue durante uno de esos momentos, mientras observaba sin querer, que David se encontró con una escena inesperada. Una mañana, mientras trabajaba en su estudio bañado por la luz del sol, revisaba una montaña de documentos para una propuesta de fusión que parecía estancarse irremediablemente. Frustrado, releía cifras y cláusulas, con la sensación de que todo se venía abajo. «Necesito ayuda», murmuró para sí mismo. Al levantar la vista, vio a Anna de pie en la puerta. Llevaba un vestido sencillo que caía con gracia sobre su figura. Como siempre, el velo ocultaba su rostro. «No sabía que estabas aquí», dijo con un dejo de sorpresa. «Esto no es precisamente tu terreno, ¿verdad?» Anna ladeó la cabeza ligeramente y su tono permaneció tranquilo, sin un ápice de condescendencia. «Podría sorprenderte». Antes de que David pudiera decir algo más, ella se acercó con paso firme y seguro, con una presencia que llenaba la habitación sin estridencias. Tomó uno de los documentos que él tenía frente a sí y recorrió el texto con los dedos enguantados. «El problema no está en las cifras», dijo tras unos segundos. «Es la redacción de esta cláusula. Deja demasiado espacio para la interpretación. Hay ambigüedad, y eso genera dudas en la contraparte». David frunció el ceño y se inclinó para mirar a donde señalaba. «¿Crees que eso es lo que está deteniendo el acuerdo?» «No solo creo», respondió ella. «Lo sé. Solo hay que reforzar el lenguaje, especificar los términos claramente, y firmarán sin más problemas». David la miró, realmente sorprendido. «¿Cómo sabes eso?» Anna dejó el papel sobre la mesa, relajando un poco la postura. «Puede que este no sea mi mundo, pero eso no significa que ignore cómo funciona». Sin más, se giró y salió de la habitación, dejando a David con la mente dando vueltas, procesando la inesperada ayuda. Unos días después, David la encontró en otro escenario insospechado. Mientras caminaba por el jardín, rumbo al garaje, se detuvo al escuchar risas que provenían de la cocina. Curioso, se asomó por la puerta abierta y la vio ahí. Anna estaba de pie junto al mostrador, aún con el velo que ocultaba su rostro, conversando con el personal de cocina. Su voz era cálida, amable, y los empleados parecían genuinamente contentos con su presencia. David sintió que, por primera vez, empezaba a conocer un poco más a la mujer detrás del velo. «Te has superado con los pasteles de hoy, señora Hall»,
dijo Ana con una sonrisa sincera mientras se acercaba al mostrador de la cocina. El jefe de cocina, un hombre robusto de sonrisa amplia, respondió radiante. Oh, me halagas, señora Whitman, pero es cierto, no. Llevo semanas perfeccionando esa receta. Quería que fuera perfecta para la recepción. Ana rió suavemente, juntando las manos con una gracia serena. Bueno, si alguna vez necesitas una catadora, sabes dónde encontrarme. David observaba desde la puerta, fascinado por la manera en que el personal respondía a Ana. A pesar del velo, que aún ocultaba su rostro, su actitud relajada y abierta lograba que todos la trataran con afecto y respeto. Había en ella una forma especial de hacer que la gente se sintiera vista y valorada, una cualidad que David no esperaba encontrar en la enigmática mujer con la que ahora compartía vida. Al darse la vuelta para irse, David no pudo evitar quedarse con la imagen de Ana de pie, tan cálida y apacible, tan alejada de la figura distante y reservada que se había formado en su mente. Las semanas siguientes fueron un ejercicio constante de reevaluación para David. Comenzó a prestarle más atención a Ana, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Observaba cómo ella se comportaba con una dignidad serena, cómo hacía pequeñas contribuciones, sutiles pero reflexivas, al orden y la armonía del hogar. Detectaba destellos de su aguda inteligencia en las pocas conversaciones que compartían. Una noche, durante la cena, Ana sorprendió a David con una pregunta inesperada, perspicaz y directa. ¿Cómo va la fusión? David vaciló, inseguro de si debía ignorar la pregunta o aprovechar la oportunidad para compartir. Finalmente, dejó el tenedor sobre el plato y respondió. Es complicado. La otra parte sigue dudando, a pesar de los cambios que hicimos. Ana asintió, pensativa. Quizás necesiten más seguridad. ¿Han considerado organizar una reunión aquí? A veces, conocer a las personas detrás del negocio puede marcar la diferencia. David parpadeó sorprendido. ¿Crees que eso funcionaría? Vale la pena intentarlo, dijo ella simplemente. Para sorpresa de David, siguió su consejo. La reunión se organizó en la finca y resultó un éxito rotundo. Poco después, el trato se cerró, y David se sintió aliviado y desconcertado al mismo tiempo. A medida que los días se convertían en semanas, David comenzó a reevaluar sus suposiciones iniciales sobre Ana. Ella no era la figura fría ni impersonal que había imaginado bajo ese velo misterioso. En cambio, era una mujer inteligente, bondadosa y profunda, que parecía navegar por el mundo con una fuerza silenciosa que él no había anticipado. Y sin embargo, por mucho que observase y apreciase, el velo seguía siendo un recordatorio omnipresente de la distancia que aún existía entre ellos. Una noche, sentado solo en su estudio, David miraba por la ventana, perdido en pensamientos sobre Ana. No se parecía en nada a lo que había anticipado, pero no podía quitarse la sensación persistente de que aún había mucho que no sabía de ella. Durante semanas, una tensión tácita había estado creciendo entre ellos, flotando en el aire a pesar de los momentos de respeto mutuo y sorprendente complicidad. El velo era, sin duda, una barrera tangible y simbólica, un muro que los separaba más de lo que deseaban admitir. Era una tarde cuando el sol se ponía tras el horizonte, proyectando largas sombras sobre la mansión, y David sintió que ya no podía contenerse más. Buscó a Ana en la biblioteca, su refugio habitual, donde a menudo se retiraba con un libro en la mano. Ella estaba sentada en su silla habitual junto a la ventana, el suave resplandor de una lámpara cercana iluminando el velo que aún ocultaba su rostro. Ana, comenzó David, con un tono más agudo de lo que pretendía. Tenemos que hablar. Ana levantó la vista, sus ojos grises tranquilos pero atentos, sin un gesto de sorpresa. Se acomodó en la silla, cerró el libro y lo dejó a un lado. ¿Qué pasa, David? Preguntó con calma. David vaciló, la frustración burbujeando bajo la superficie, preparándose para enfrentarse a la verdad que ambos evitaban. ¿Por qué sigues escondiéndote detrás de ese velo? Preguntó David, su voz cargada de una mezcla de frustración y dolor. ¿Crees que no puedo soportar verte? ¿Que soy demasiado superficial para aceptar lo que sea que tengas tanto miedo de mostrar? Ana mantuvo la mirada firme, sin vacilar, pero David notó un leve destello de emoción cruzar por sus ojos grises, como una sombra pasajera. Esto no se trata de ti, David, respondió ella en voz baja,
como si llevara mucho tiempo guardando esa verdad. Entonces, ¿de qué se trata?, exigió David, levantando un poco la voz. Porque desde donde estoy parado, parece una especie de prueba, como si estuvieras intentando medir cuánto tiempo aguanto estar casado con un misterio. Anna permaneció firme. Sus movimientos, aunque controlados, eran deliberados. Se apartó un poco de él, sus manos entrelazadas fuertemente frente a su cuerpo. No es una prueba, replicó en un susurro. David dio un paso más cerca, la frustración mezclada con una súbita urgencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me dejas verte? ¿Crees que no soy lo suficientemente maduro para manejar la verdad? ¿O es que no confías en mí? Los hombros de Anna se tensaron. Por un instante, David pensó que simplemente se marcharía sin decir una palabra. Pero en lugar de eso, ella giró lentamente para enfrentarlo. Sus ojos brillaban con una intensidad silenciosa que lo paralizó por completo. ¿De verdad quieres saber por qué, David?, preguntó con una voz firme, cargada de una sinceridad que él nunca había escuchado antes. Sí, respondió con convicción. Porque quería que me vieras, dijo ella. No por mi apariencia, ni por lo que otros puedan decir, sino por quien soy realmente. Debajo de todo eso, hizo una pausa, y su tono se volvió más suave, casi vulnerable. Esperaba que estuvieras dispuesto a mirar más allá de la superficie. Las palabras de Anna golpearon a David con la fuerza de un huracán. Sintió que un peso enorme se hundía en su pecho. Durante todo ese tiempo, había estado obsesionado con lo que no podía ver, con el misterio del velo, sin darse cuenta de lo que realmente estaba frente a él. Anna continuó, su voz ahora un susurro cargado de una tristeza contenida. Pero parece que me equivoqué. Has estado tan enfocado en lo que no sabes que has ignorado lo que está aquí. David abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez, se dio cuenta de lo superficial y crítico que había sido. Había gastado tanta energía resentido por el velo, convencido de que era un muro entre ellos, que no había querido ver la profundidad de la persona que estaba detrás. Lo siento, dijo al fin, su voz apenas un susurro. La expresión de Anna se suavizó, aunque sus ojos aún guardaban una sombra de tristeza. No estoy pidiendo una disculpa, David. Lo que pido es paciencia y comprensión. David asintió con la garganta apretada, su voz quebrada. He sido un tonto. Te he juzgado por algo que no entendía. Y lo peor es que ese juicio era sobre mí mismo, cuando nunca se trató de mí para empezar. Un débil atisbo de sonrisa apareció en los labios de Anna. Todos tenemos puntos ciegos, dijo. La pregunta es si estamos dispuestos a ver más allá de ellos. Por primera vez, David sintió un rayo de esperanza. La posibilidad de avanzar juntos, de construir algo real. Quiero intentarlo, dijo con seriedad. Quiero verte de verdad. No solo lo que hay debajo del velo, sino todo lo que eres. Anna lo miró, sus ojos buscando los suyos con una mezcla de curiosidad y cautela. Luego asintió, con voz suave pero firme. Entonces empezaremos por ahí. Se volvió hacia su silla, tomó su libro y se sentó, dejando que la atmósfera en la habitación cambiara. David sintió una calma que nunca antes había conocido. El camino por delante seguía siendo incierto, pero ahora estaba listo para enfrentarlo. No como un hombre obsesionado con las apariencias, sino como alguien dispuesto a comprender a la mujer con la que se había casado. Aunque el velo permanecía, David se dio cuenta de que ya no definía a Anna. Era simplemente una parte de una historia mucho más grande, una historia que finalmente estaba dispuesto a aprender. Durante las semanas siguientes, David hizo un esfuerzo consciente por cambiar la dinámica con Anna. Sus conversaciones dejaron de ser meras formalidades para convertirse en intercambios genuinos, donde la paciencia y la curiosidad crecían poco a poco. Una mañana, durante el desayuno, decidió dar el primer paso. Anna, comenzó, dejando su taza de café sobre la mesa. He estado pensando en lo que dijiste, sobre ver quién eres realmente. Anna levantó la vista, sus ojos grises encontrándose con los de él a través del velo. Me gustaría que te involucraras más en el negocio, continuó David. Tienes una mente aguda, y me vendría bien tu perspectiva en algunos proyectos, si te interesa. Anna lo miró en silencio, como si buscara en sus palabras alguna trampa o señal de insinceridad. Pero no encontró nada. Finalmente,
Asintió ligeramente. Un gesto pequeño, pero significativo. Me gustaría eso, dijo con voz suave. David sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa genuina y esperanzada. El velo ya no era un muro. Era solo un misterio que, con tiempo y confianza, estaba dispuesto a descubrir. David asintió, una leve sonrisa curvando sus labios. Estaré encantado de ayudar, dijo con sinceridad. Aunque en el fondo sentía una mezcla de alivio y nerviosismo, no lo dejó ver. Genial, respondió ella. Hay una reunión esta tarde sobre la fusión de Whitman. Creo que tus ideas podrían beneficiarse mucho con una perspectiva fresca. Esa tarde, Anna entró en la sala de conferencias por primera vez junto a David. Los ejecutivos ya estaban reunidos, y aunque la sorpresa de verla allí era palpable en sus miradas, nadie se atrevió a comentar el velo que cubría su rostro. La atmósfera estaba cargada de formalidad, pero también de expectación. La discusión comenzó, con datos, cifras y argumentos cruzándose entre la mesa. Anna escuchó en silencio, sus manos dobladas cuidadosamente sobre su regazo, mostrando una calma y concentración admirables. Cuando David se volvió hacia ella, buscando un aporte, Anna habló con voz clara y segura. El problema no se trata solo de márgenes de beneficio, dijo con autoridad tranquila. Se trata de sostenibilidad. Si quieres que esta asociación dure, debes demostrarles a los Whitman que estás comprometido con su éxito a largo plazo, no solo con el tuyo. El silencio llenó la sala mientras sus palabras calaban en cada uno de los presentes. David vio cómo varios ejecutivos asentían con aprobación, sorprendidos, a la vez, impresionados por su análisis. Al terminar la reunión, mientras caminaban de regreso a la oficina, David no pudo evitar expresar lo que sentía. Estuviste increíble allí dentro, dijo con un dejo de orgullo. Anna inclinó la cabeza con modestia. Solo fui honesta, respondió. A veces, eso es exactamente lo que la gente necesita. Con el paso de los días, David comenzó a buscar el consejo de Anna con mayor frecuencia. Su habilidad para identificar la raíz de un problema, ya fuera un asunto de negocios o personal, le sorprendía. Tenía esa mezcla de inteligencia fría y sensibilidad que le hacía confiar en ella. Una noche, revisando juntos una propuesta en el estudio, David la observó detenidamente. Anna estaba absorta en el documento, sus dedos enguantados pasando las páginas con delicadeza mientras tomaba notas meticulosas. «Eres buena en esto», le dijo, rompiendo el silencio. Anna levantó la vista, sus ojos grises suavizándose. «He tenido buenos maestros», contestó con humildad, revelando otra capa de la mujer que David comenzaba a entender y admirar. Su relación crecía en múltiples niveles. No solo se convirtieron en socios de negocios, sino que David empezó a notar la calidez y amabilidad de Anna en su vida diaria. Observaba cómo trataba con respeto al personal de la casa, cómo cuidaba los detalles y pequeños gestos, como dejarle una taza de té junto a su escritorio durante las largas noches de trabajo o recomendarle libros que creía que podría disfrutar. David, a su vez, comenzó a demostrar su aprecio en pequeños pero significativos detalles. Se esforzaba en preguntarle por su día, en involucrarla en decisiones importantes y en mostrarle que su presencia era valiosa, no solo como esposa, sino como compañera y aliada. Una noche, mientras disfrutaban de la tranquilidad del jardín, David se volvió hacia Anna con una pregunta que había rondado su mente desde hacía tiempo. «He tenido la intención de preguntarte», comenzó con tono vacilante. «¿Por qué aceptaste casarte conmigo? No tenías que hacerlo». Anna guardó silencio unos instantes, mirando las flores que se mecían suavemente con la brisa nocturna. «Porque vi potencial en ti», dijo finalmente, con sinceridad. «Vi a alguien que podía ser más de lo que otros creían». David sintió un nudo en la garganta. Sus ojos buscaban los de Anna, deseando encontrar en ellos una respuesta. «¿He estado a la altura?», preguntó con sinceridad. Anna le devolvió la mirada, un brillo cálido iluminando su expresión. «Ya lo estás logrando», susurró. Sin embargo, aunque su relación avanzaba y crecía en entendimiento, el velo seguía ahí, un silencioso recordatorio de la distancia que aún quedaba por recorrer, un símbolo de secretos y miedos que aún no habían sido revelados, pero que David ahora estaba dispuesto a descubrir con paciencia y respeto. Una noche, mientras estaban sentados junto a la chimenea, David decidió volver a abordar el tema. «Anna,
Comenzó con cuidado. No quiero presionarte. ¿Pero crees que alguna vez te quitarás el velo? Anna no apartó la mirada. Su voz era firme y serena. Cuando sea el momento adecuado. David asintió, aunque un destello de decepción se agitó en su pecho. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que estaré aquí cuando estés lista. Por primera vez, Anna extendió la mano y la posó suavemente sobre la suya. Gracias, dijo en voz baja. En ese instante, David se dio cuenta de que el velo ya no era la barrera que una vez creyó. Era simplemente una parte de su historia. Una historia que compartiría cuando ella estuviera preparada. Hasta entonces, esperaría, confiando en que el vínculo que construían valía cada instante de paciencia. El gran salón de baile de la finca Whitman estaba vivo con los sonidos de la música, las risas y el tintineo de las copas. Los candelabros arrojaban una cálida luz sobre la multitud elegantemente vestida. La velada bullía de anticipación. David permanecía cerca del escenario, entablando una conversación cortés con un grupo de inversores, aunque sus pensamientos se escapaban una y otra vez hacia la gran escalera, preguntándose cuándo, o si, Anna haría su entrada. Había estado inusualmente callada sobre sus planes para la noche, y su ausencia comenzaba a provocar murmullos entre los invitados. «¿Su esposa no se unirá a nosotros esta noche?», preguntó un inversor, con tono curioso pero respetuoso. «Ella estará aquí», respondió David, aunque en el fondo ni él mismo estaba seguro. El suave murmullo de la conversación se desvaneció cuando todas las miradas se dirigieron hacia la escalera. David contuvo la respiración. Anna apareció en lo alto de los escalones. Vestía un fluido vestido esmeralda que brillaba con la luz, perfectamente ajustado a su esbelta figura. Pero no fue su vestido lo que provocó un jadeo colectivo, sino la visión de su rostro por primera vez descubierto. Anna descendió la escalera con la gracia de alguien acostumbrado a exigir atención. Sus rasgos llamativos destacaban, pómulos altos, piel luminosa y esos penetrantes ojos grises que parecían albergar la sabiduría de muchos años. David quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza mientras ella se acercaba. Apenas escuchó los murmullos que recorrían la sala. «Es impresionante. ¿Por qué ocultar un rostro así?». Anna llegó al pie de la escalera. Hizo una pausa y escaneó la habitación con su mirada antes de posarla en David. Él le devolvió una leve sonrisa mientras ella comenzaba a caminar hacia él. La multitud se apartó como el mar para dejarla pasar. Cuando finalmente estuvo a su lado, David logró encontrar la voz, aunque más suave de lo que esperaba. «Anna, ¿por qué ahora?». Ella lo miró, su expresión tranquila pero resuelta. «Porque era el momento», respondió simplemente. Se giró hacia la multitud y alzó la voz, clara y fuerte, dominando el silencio sepulcral que se había instalado. «Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué he mantenido mi rostro oculto», comenzó, su tono firme pero cargado de emoción silenciosa. Algunos pueden haber asumido lo peor, que ocultaba una cicatriz, una deformidad o algo vergonzoso. Pero la verdad es mucho más simple. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Llevaba el velo porque quería ser vista por quien soy, no por mi apariencia, sino por mis pensamientos, mis valores y mis acciones. Muy a menudo juzgamos a los demás por las apariencias, y no quería que eso definiera ni a mí ni a nuestro matrimonio. Las palabras flotaron en el aire mientras la multitud la escuchaba, cautivada por su honestidad. Anna se volvió hacia David, su voz suavizándose. «Me quedé con el velo porque necesitaba saber si podrías ver más allá. Si podrías verme». El pecho de David se apretó. Cada palabra atravesaba todas las capas de duda y frustración que alguna vez había sentido. Se acercó a ella, con voz baja pero cargada de emoción. «Te veo, Anna. Creo que siempre te he visto. Solo que no me di cuenta hasta ahora. Estaba tan obsesionado con lo que no podía ver que olvidé mirar lo que tenía justo frente a mí. Tu amabilidad, tu inteligencia, tu fuerza. Eso es de lo que me he enamorado». Los ojos de Anna brillaban con lágrimas contenidas, pero su sonrisa seguía siendo firme. «Me he enamorado del hombre que está dispuesto a crecer, aprender y ver más allá de sus propias suposiciones», dijo con sinceridad. David se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «Anna, no me importa lo que piensen los demás. Me preocupo por ti y estoy agradecido cada día de que seas mi esposa». La multitud estalló en aplausos,
Algunos vítores rompieron el murmullo mientras los invitados celebraban ese momento de unión. Anna y David compartieron una sonrisa que lo decía todo. Durante el resto de la noche, Anna se movió por la sala con una nueva confianza, interactuando con los invitados y encantando a todos con quienes hablaba. David permaneció a su lado, presentándola a quienes aún no la conocían y observando con orgullo cómo cautivaba a la sala. Al final de la velada, estaba claro para todos los asistentes que Anna no era solo la hermosa mujer que había revelado su rostro. Era una fuerza a tener en cuenta, una compañera digna de admiración y respeto. Más tarde, cuando el último invitado se retiró y el salón de baile quedó en silencio, David y Anna se encontraron solos en el balcón con vista a la finca. El aire fresco de la noche y las estrellas brillantes sobre ellos creaban un ambiente íntimo. David se giró hacia Anna, su voz cargada de sinceridad. Lamento haber tardado tanto en entender que merecías algo mejor de mí. Anna sonrió, inclinándose hacia él. Todos crecemos a nuestro propio ritmo, David. Lo que importa es que estamos aquí ahora. Él la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia sí. No me importa lo que pase de ahora en adelante, siempre y cuando lo enfrentemos juntos. Anna inclinó la cabeza para mirarlo. Sus ojos grises brillaban bajo la luz de la luna. Asintieron juntos, contemplando el horizonte. David se dio cuenta de que el viaje que habían recorrido, lleno de malentendidos, desafíos y revelaciones, los había llevado a este momento. Por primera vez, estaba seguro de que su futuro era tan brillante e ilimitado como las estrellas que los vigilaban. En las semanas siguientes a la gala, David y Anna encontraron un nuevo ritmo. Su relación se transformó de formas inesperadas. El velo había desaparecido, pero su ausencia era solo una pequeña parte del profundo cambio que había tenido lugar entre ellos. David ya no veía a Anna como un misterio por desentrañar o un deber que cumplir. La veía como su compañera, alguien que lo desafiaba, lo apoyaba y lo hacía mejor. Anna, por su parte, comenzó a abrirse por completo, compartiendo no solo su mente aguda, sino también su calidez, su humor y la vulnerabilidad que antes había mantenido oculta. Sus mañanas a menudo empezaban con un café juntos en el rincón del desayuno, y al atardecer discutían desde planes para el día hasta sus objetivos a largo plazo. David esperaba esos momentos, no solo por las ideas prácticas que Anna aportaba, sino por la tranquila intimidad que compartían. La influencia de Anna en el negocio se hizo cada vez más evidente. David la involucraba en decisiones clave, y su perspectiva reflexiva le ganó el respeto de todo el equipo. Ella no permanecía al margen, participaba activamente, ofreciendo soluciones que equilibraban innovación y practicidad. Una tarde, durante una reunión crucial sobre un nuevo proyecto, David presentó formalmente a Anna en la sala de juntas. Antes de comenzar con la agenda, me gustaría presentarles a alguien que ha sido un activo increíble, no solo en mi vida, sino también para esta empresa, mi esposa, Anna. La sala estalló en aplausos educados. Anna se mantuvo serena, modesta. David continuó, con orgullo en la voz. Ella tiene un don para ver cosas que otros podrían pasar por alto. Sus ideas ya han tenido un impacto significativo, y estoy emocionado de que todos ustedes trabajen con ella. Anna ofreció una sonrisa amable. Gracias, David. Es un privilegio poder contribuir, y deseo de todo corazón continuar colaborando con todos ustedes. A medida que avanzaba la reunión, se hacía evidente que Anna no estaba presente únicamente como una figura representativa. Su presencia era activa, firme y decidida. Participaba con seguridad, expresándose con claridad, y sus propuestas encendían discusiones intensas que incluso lograban el respeto y la aprobación de los integrantes más reservados de la junta directiva. Fuera del ámbito profesional, David y Anna comenzaron a explorar las pasiones que ambos compartían. Frecuentemente se les veía recorriendo exposiciones de arte, participando en eventos de caridad, o viajando a destinos que despertaban en ellos emociones y pensamientos nuevos. Estas vivencias los fueron uniendo cada vez más, permitiéndoles descubrir una conexión profunda que sobrepasaba con creces cualquier acuerdo inicial que hubieran hecho. En una ocasión, durante uno de sus viajes al extranjero, paseaban tomados de la mano por un animado mercado callejero lleno de luces, aromas y voces. David la miró con dulzura y le sonrió suavemente. ¿Alguna vez piensas en todo lo que hemos recorrido?, preguntó. Anna soltó una risa suave,
sincera. Todos los días, especialmente cuando recuerdo cuánto te disgustaba que usara el velo, dijo en tono juguetón. David rió, con una expresión que mezclaba timidez y arrepentimiento. Ahora le estoy agradecido. Me ayudó a verte más allá de tu rostro. Me permitió comprender todo lo que eres, respondió. Anna apretó con cariño su mano. Su voz envolvió el momento con ternura. Y yo agradezco que tuvieras la disposición de comprender. Los meses se transformaron en años, y el lazo entre ellos se hizo cada vez más fuerte. Juntos construyeron una existencia en común que combinaba sus talentos y principios. No solamente desarrollaron una exitosa alianza empresarial, sino también un matrimonio lleno de afecto, respeto y apoyo mutuo. David frecuentemente se encontraba asombrado por todo lo que Anna le había enseñado, no solo sobre cómo era el mundo, sino también sobre él mismo. Ella le había mostrado cuán valiosas eran la paciencia, la humildad y la capacidad de mirar más allá de las apariencias. Por su parte, Anna admiraba la disposición de David para evolucionar, para reconocer sus errores y para comprometerse sin reservas al camino que compartían. La escena culminante tuvo lugar en la sala de conferencias de Whitman Enterprises. David y Anna estaban sentados, codo a codo, al frente de la mesa directiva. La reunión en curso era decisiva. Se definiría el camino hacia la próxima gran estrategia de la compañía. David tomó la palabra, pero antes de comenzar, se detuvo un instante y volvió la vista hacia Anna. Con una sonrisa que hablaba de gratitud y complicidad, dijo: «Quiero hacer un reconocimiento especial a mi esposa, Anna. Su visión ha sido esencial para dar forma a este proyecto. No podría pedir mejor socia, tanto en lo profesional como en lo personal». Anna sostuvo su mirada, y le respondió con una sonrisa tranquila y segura: «Gracias, David. Y yo no podría desear un compañero de equipo más perfecto». En la sala se hizo un silencio cargado de respeto, seguido por murmullos de asentimiento. Una vez que terminó la reunión, salieron juntos del edificio. La ciudad, a lo lejos, mostraba su horizonte lleno de luces titilantes. David se giró hacia Anna y confesó: «Jamás imaginé que terminaríamos aquí». Ella ladeó la cabeza con una sonrisa divertida en los labios. «Yo tampoco», dijo. «Pero creo que no lo hicimos nada mal, ¿cierto?» David soltó una carcajada, estrechándola más cerca de lo que jamás habría creído posible. Allí, en ese momento, con el futuro desplegado ante ellos como una promesa, David comprendió que todo lo que habían creado no era producto del azar, sino el resultado de respeto mutuo, entendimiento profundo y un amor que creció no desde la apariencia, sino desde las verdades que habían descubierto el uno del otro a lo largo del camino. Supo, con certeza, que estaban exactamente donde debían estar, juntos. El amor verdadero no tiene que ver únicamente con lo que se ve por fuera, sino con aprender a mirar más allá de las apariencias, con saber reconocer, entender y valorar a alguien por todo lo que es en lo profundo. Lo que en un principio fue simplemente un acuerdo, un matrimonio establecido por conveniencia, con el tiempo se transformó en algo mucho más grande, una unión genuina, tejida cuidadosamente con hilos de confianza, respeto mutuo y la valentía compartida de evolucionar lado a lado. Esta historia no habla solo de dos personas que se conocieron por obligación, sino de dos almas que, sin buscarlo, encontraron en el otro una razón para crecer, para cambiar, para desafiarse y volverse mejores. David y Anna comenzaron su camino como extraños con diferencias evidentes, con prejuicios, inseguridades y heridas sin cerrar. Pero lo que al inicio parecía un obstáculo se convirtió poco a poco en el puente hacia un vínculo mucho más profundo. Con cada conversación sincera, con cada gesto de comprensión, con cada decisión tomada en conjunto, fueron derribando las barreras invisibles que los separaban. Y fue ahí, en ese espacio íntimo donde florece la confianza, donde descubrieron el verdadero sentido del compromiso, no como una carga impuesta, sino como una elección diaria de estar el uno para el otro. Anna, con su serenidad y fuerza interior, enseñó a David a ver el mundo desde otra perspectiva, una más humana, más paciente, más empática. Él, por su parte, le mostró a Anna lo que es entregarse sin reservas, admitir errores y tener el coraje de reinventarse. No fue un camino fácil, pero sí uno lleno de momentos que valieron la pena, de aprendizajes que dejaron huellas. A través del tiempo,
Su relación se fue fortaleciendo no solo en el plano emocional, sino también en lo profesional. Juntos construyeron una vida en la que sus talentos se complementaban, en la que sus metas se alineaban, y donde su amor se reflejaba en cada logro compartido. No eran solo esposos, eran aliados, compañeros de equipo, amigos en el sentido más profundo de la palabra. Su conexión trascendía las etiquetas y los roles, y se manifestaba en la forma en que se miraban, en cómo se hablaban, en la manera en que caminaban siempre uno al lado del otro. Uno de los momentos más significativos de su historia ocurrió durante una importante reunión de negocios. Allí, frente a todos, David hizo una pausa para reconocer públicamente el impacto que Ana había tenido no solo en el proyecto que lideraba, sino en su vida entera. Y fue en esa expresión de gratitud donde quedó claro para todos que lo que compartían no era solo una historia de amor, sino una verdadera lección de vida. Ana respondió con esa mezcla de ternura y firmeza que la caracterizaba, reafirmando su complicidad con una sonrisa que lo decía todo. Más tarde, al salir del edificio y mirar juntos el horizonte iluminado por las luces de la ciudad, David le confesó que jamás habría imaginado terminar allí, a su lado, con un presente tan lleno de propósito. Ana, con ese brillo juguetón en los ojos, le respondió que ella tampoco lo habría previsto, pero que si miraban atrás, podían decir con orgullo que lo habían hecho bien. Muy bien. Y en ese instante, en medio de la sencillez de una conversación bajo las estrellas, David entendió que la vida que compartían era mucho más que la suma de sus decisiones. Era un testimonio del poder que tiene el amor cuando se elige conscientemente, cuando se cultiva día a día con honestidad, entrega y respeto. Lo suyo no fue una casualidad, fue el resultado de un camino construido con intención. Así como su historia lo demuestra, a veces los más grandes regalos se encuentran cuando tenemos la valentía de mirar más allá de lo evidente. Cuando nos permitimos descubrir a las personas tal como son y no como pensábamos que debían ser. Si esta historia ha tocado alguna parte de tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que tal vez necesite un poco de esperanza hoy. Y si deseas seguir explorando historias inspiradoras de amor, resiliencia y transformación, te invitamos a suscribirte a Relatos Increíbles. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto con otra historia que, sin duda, te tocará el alma.